Bueno, muy buenas a todos. Esta es la sesión número 8 del curso Reseña del Antiguo Testamento, segunda parte. Vamos a estar en esta sesión haciendo comentario y estudiando el libro de texto del curso. Y vamos a enfocarnos en los tres libros de profetas menores que son los siguientes: el libro de Nahum, el libro de Habacuc y el libro de Sofonías. Así que vamos a compartir pantalla para que podamos ver el contenido del libro de texto. Compartiendo pantalla. Se trata, como ya dijimos, de Nahum, Habacuc y Sofonías. Sesión número 8 del curso. Rubel Shelley nos introduce esta lección diciéndonos que estos tres profetas menores son los últimos antes del exilio babilónico. Es muy importante entender que el exilio babilónico se dio en el año 586, en esos años, antes y después. De todas formas, esta ubicación histórica, cronológica, la vamos a precisar más adelante. Pero sí es importante entender que se trata de profetas que ejercieron su ministerio durante esos años anteriores al exilio babilónico. Son profetas que advierten la inminencia de esa invasión, de ese cautiverio, donde los israelitas van a ser llevados cautivos a Babilonia. Eh, Continuando con el comentario aquí en el texto, tenemos que Nahum debe estudiarse en relación con Jonás, porque el mensaje de ambos trata sobre Nínive. Así que ahora que entremos un poquito en el contenido de Nahum, vamos a darnos cuenta cómo Nahum en realidad es un profeta que advierte la destrucción que va a sufrir Nínive, que es la capital de Asiria, y que esta destrucción la va a recibir por parte de Babilonia, que se está levantando como un imperio que va a sustituir al imperio asirio. Luego tenemos aquí que Sofonías y Habacuc vivieron en la víspera de la caída de Judá ante Babilonia, que fue aproximadamente en el 586 antes de Cristo. Y se tiene que este último, Habacuc, vivió esta realidad y vivió para presenciarla. Eh, Estamos hablando de que los tres libros son breves, pero cada uno tiene sus características únicas. Son libros en los cuales tenemos, en el caso de Nahum, tenemos que Nahum muestra un amor apasionado por la verdad y que aborrece con toda vehemencia lo opuesto. Ese amor apasionado y ese odio por lo opuesto a la verdad, al engaño, el odio al engaño y el odio a la mentira, son inigualables en toda la literatura. En el caso de Habacuc, tenemos que Habacuc lo que hace es reclamar a Dios por no entender lo que estaba sucediendo. Y por último, Sofonías aborda principalmente el tema del día del Señor. Vamos a ver primero a Nahum y luego colocaremos los otros dos libros en orden cronológico. Vamos a estar comprobando aquí nada más que estamos en efecto grabando. Muy bien, estamos grabando y continuamos entonces con compartir pantalla. Estamos viendo que vamos a enfocarnos primero en Nahum y luego colocaremos los otros dos libros en orden cronológico. Entrando al cuerpo de la lección, tenemos que Nahum reveló que el día de gracia de Nínive había pasado.
unos 150 años atrás, Jonás había predicado a Nínive cuando Asiria atravesaba días difíciles. Eh, y el mensaje de Jonás produjo arrepentimiento y salvación. Por eso se dice que Nahum y Jonás, estos dos libros están relacionados en el sentido de que los dos tienen como objeto a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Y como antecedente a lo que se profetiza en el libro de Nahum, tenemos el libro de Jonás, que aproximadamente 150 años atrás había profetizado contra Nínive, y Nínive, habiéndose arrepentido a la predicación de Jonás, entonces hubo salvación, y ya todos conocemos la historia de Jonás. Luego, en cuanto a Nahum, lo que se sigue diciendo aquí es que en esa época el imperio y su capital estaban en la cúspide de su gloria. La riqueza y el orgullo de Nínive no dejaban lugar para el arrepentimiento, lo cual tiene mucho sentido. Aquí ya Nínive tenía aproximadamente 150 años de prosperidad, debido a su obediencia a la predicación de Jonás, según, ¿verdad? Tomando literalmente el texto de Jonás. Por lo tanto, tenemos aquí que esto generó prosperidad, generó riqueza, y por lo tanto el orgullo se le fue a la cabeza y ya no había lugar para el arrepentimiento. Por lo tanto, se puede fechar la profecía de Nahum a partir de dos eventos mencionados en el libro. Uno de ellos es que Tebas, una gran ciudad egipcia del mundo antiguo, ya había caído. A Tebas se le menciona en Nahum capítulo 3, versículo 8. Luego, la caída de Nínive no había ocurrido. Entonces, se sabe que el primer evento, el de la caída de Tebas, había ocurrido en el 661 a.C., y el segundo, el de la caída de Nínive, fue en el 612 a.C. Por lo tanto, el ministerio de Nahum se fecha entre el 650 y el 612 a.C. En cuanto a Nahum, no sabemos nada sobre el profeta en sí, sobre el hombre en sí. Lo que sí sabemos es su nombre y su ciudad natal, que es Tecoa. Se desconoce si la profecía se publicó en Nínive o solamente en Judá. Muy bien, estos son los antecedentes relacionados con Nahum. Pasando ahora a los antecedentes de Sofonías, tenemos que Sofonías profetizó en Judá durante el reinado del rey Josías, entre el 640 y el 609 a.C. Es importante tomar nota de que en los primeros días de Josías, la idolatría y los males relacionados con la idolatría se habían desenfrenado en la tierra. Y Josías, tomando nota también de que Josías se había convertido en rey cuando tenía 8 años de edad, cuando su padre Amón había sido asesinado. Y 8 años después, cuando ya tenía 16 años, Josías comenzó a buscar al Señor. Y a los 20 años comenzó a purgar la tierra de ídolos. Empezó un proceso de limpieza de la tierra, donde, donde, donde él se abocó a expulsar a todos los ídolos que había en Judea, en el reino de Judá. Ahora, esto llevó a que se buscara la reparación del templo,
y cuando estaban reparando el templo se van encontrando con el libro de la ley que había sido abandonado durante mucho tiempo. Y la respuesta de Josías a las enseñanzas del libro de la ley fue decretar una extensa serie de reformas religiosas y sociales que comenzaron en el año 612 a.C. De todo esto se habla en Segundo de Reyes, capítulo, capítulos 22 y 23. Pasando ahora, eh, siguiendo pues con Sofonías, tenemos que es evidente que Sofonías profetizó o ejerció su ministerio profético justo antes de estas grandes reformas. Y probablemente la profecía de Sofonías contribuyó a que esas reformas se llevaran a cabo. Ahora, si el Ezequías que se menciona en Sofonías 1:1 es el rey bueno de Judá, entonces Sofonías también pertenecía a la realeza y era primo del rey Josías. Muy bien, ahora pasando a los antecedentes relacionados con Habacuc, tenemos que Habacuc es único entre todos los libros de los profetas menores y ahora vamos a ver por qué. Lo primero es porque los demás profetas en realidad ruegan al pueblo, a quien hablan es al pueblo en nombre de Dios. Es decir, el discurso profético de la mayoría de los profetas se dirige al pueblo, a la gente, a los seres humanos. Pero Habacuc se distingue en el sentido de que su discurso en realidad no lo dirige a la gente, lo dirige a Dios. Está rogando a Dios en nombre de la gente, en nombre del pueblo. Y de esto podemos comprobarlo en Habacuc capítulo 2, versículo 2, perdón, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 2, versículo 1. No tenemos información alguna sobre la vida y carrera de Habacuc. La fecha de la profecía se establece con base en una declaración que se recoge en Habacuc capítulo 1, versículo 6. Ya Asiria había caído y Caldea, es decir, Babilonia, era entonces la potencia mundial principal. Sin embargo, los babilonios aún no habían invadido Judá, según se lee en Habacuc capítulo 3, versículo 6. Y dado que Asiria cayó ante Babilonia en el 612 a.C. y Babilonia invadió a Judá en el 606 a.C., el libro debe fecharse dentro de ese periodo de 6 años entre el 612 y el 606. Por lo tanto, Habacuc debió de haber sido contemporáneo de Jeremías. Pasemos ahora a la sección de la clase que tiene que ver con los mensajes de estos tres profetas menores que son Nahum, Habacuc y Sofonías. Tenemos que el mensaje de Nahum se centra en la venganza de Dios sobre los impenitentes. Ese es el eje del mensaje de Nahum, la venganza de Dios sobre los impenitentes. Un texto, Nahum capítulo 1, versículo 3, esto es lo que leemos. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El hecho de que Dios se tarda para la ira se demostró al perdonar a Nínive durante el siglo y medio anterior desde Jonás. Ahora Nínive tendría que sufrir las consecuencias de su impenitencia, o sea, de su no arrepentimiento. Y cuando leemos Nahum, hay que tener cuidado de no confundir la indignación justa del profeta con un odio personal. Es decir, todo ese discurso de Nahum de indignación, de anuncio, de destrucción que va a sufrir Nínive, todo ese discurso
no es un discurso que está brotando de un corazón lleno de odio, sino de un corazón lleno de indignación justa. En cuanto al mensaje de Sofonías, tenemos que Sofonías habla a una Judá idólatra, una Judá cuya religión y moral estaban en un punto terriblemente bajo. Sofonías denuncia los pecados de sus compatriotas con un discurso directo e implacable y tiene fuertes convicciones y ferviente celo, lo cual es muy evidente en cada línea del libro. Cuando uno lee Sofonías puede comprobar que en efecto allí hay discurso ferviente, discurso de profunda convicción, donde él está de forma implacable anunciando la destrucción que está a punto de sufrir Judá por su idolatría y por su inmoralidad. El tema del libro de Nahum es que el día del Señor está cerca para Judá y el evento inmediato en consideración fue la invasión de Nabucodonosor a la tierra en el 606 antes de Cristo. Por lo tanto, era en cuanto a los mensajes del libro, tenemos que estos son los relacionados con Sofonías. Ahora, mensaje del libro de Habacuc. Tenemos que Habacuc profetizó justo en la víspera de la invasión de Nabucodonosor y por eso Habacuc se sentía perplejo, se sentía desconcertado de por qué Dios estaba permitiendo que el justo, para él, pues el justo es Judá, fuera, iba a ser invadida por el injusto, que es Babilonia, representada por Nabucodonosor. Habacuc se preguntaba por qué Dios usaría a un pueblo aún más malvado que Judá para castigar a sus propios hijos. Esa pregunta él no se la podía contestar él mismo. Esta es otra forma del notorio problema del mal, es decir, que por qué los paganos, los impíos, prosperan a expensas del pueblo de Dios. Y a veces se llama a Habacuc el Job de los profetas menores, porque el discurso de Habacuc recuerda a Job, a cuando Job se quejaba de que siendo justo él estaba sufriendo y los injustos estaban disfrutando. Muy bien. Continuando con el mensaje que se contiene en Habacuc, tenemos que el tema del libro es que la persona que permanece fiel a Dios y a su verdad sobrevivirá al juicio que está por venir. Y esto es lo que leemos en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es su fe lo que le permite ser salvo. Por cierto, esta es una frase que se cita en Romanos capítulo 1, versículo 17. Muy bien, tenemos ahora aquí que los temas principales y problemas principales de estos libros son los siguientes. El primero es el de perpetuar la rectitud, de la constante rectitud, la constante justicia. El otro es el de vivir por fe. Y tenemos también el tema del día del Señor. Esos son los tres temas principales de estos tres libros. En cuanto a la constancia, en cuanto a la constante justicia, la constante rectitud,
es importante entender que esto no es algo que se puede mantener de una generación a otra. Es decir, no sucede en generaciones sucesivas de una nación, familia o iglesia. No hay garantía de que porque los padres son justos, los hijos van a ser justos y los nietos también. Entonces, esto es, ¿verdad? Una realidad que necesitamos nosotros reconocer, ¿verdad? Que no es, no está garantizado que esa justicia, que esa condición de justo de unos se vaya a reproducir en los descendientes de ellos. Por lo tanto, tomando nota de eso, pues entonces debemos preocuparnos por darles un buen ejemplo, por lo menos, y añadirle ahí el accionar para que nosotros podamos también enseñarles la palabra apropiadamente para que ellos también puedan alcanzar justicia. En el caso nuestro, porque creemos en Cristo, la justicia la da el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre y fue sepultado para resucitar al tercer día. En cuanto a perpetuar la rectitud, también tenemos que Nínive se había arrepentido sinceramente en los días de Jonás, 150 años atrás, pero se había vuelto completamente depravada para la época de Nahum. Por lo tanto, ahí podemos ver que la rectitud, que el arrepentimiento no les duró. Que varias generaciones después ya se habían apartado del camino que habían emprendido cuando se arrepintieron originalmente. También es necesario tomar en cuenta que el mismo tipo de apostasía se había presenciado antes en la nación hebrea. Es decir, todas estas barbaridades que señala Nahum que están ocurriendo en Nínive ya habían ocurrido en el mismo pueblo de Dios y de lo cual tenemos registro en el libro de los jueces, el capítulo 2, versículos 6 al 13. Ya lo habíamos dicho entonces que es responsabilidad de los padres enseñar la palabra de Dios a sus hijos para crear una fe inteligente en sus corazones, tal como leemos en capítulo 6, versículos 6 y 7, que habla de que estas palabras, el Shema, lo enseñarás a tus hijos. Por lo tanto, nuestros hijos necesitan saber no solo en qué deben creer, sino también por qué deben creerlo. Por lo tanto, esta idea, este tema, se nota en estos tres libros de que la apostasía nunca está a más de una generación no enseñada. Muy bien, pasemos al tema de vivir por fe. Habacuc enseñó que el justo vivirá por su fe, que también se puede traducir por fidelidad. Es decir, la fidelidad es lo que permite que el justo viva, que el justo sea salvo. La palabra fidelidad se sugiere como traducción de la palabra hebrea emuna. Emuna, que es la que se usa en Habacuc capítulo 2, versículo 4. El significado básico de la palabra utilizada aquí es firmeza moral, carácter moral. Es lo que está tratando, la idea que se está tratando de dar con emuna, ¿verdad? Es la idea de constancia, de firme constancia moral. Y en efecto, a Habacuc se le dijo que Dios siempre sería fiel a sí mismo al liberar a la persona que mantiene la integridad y guarda los mandamientos. Pablo desarrolla este tema en Romanos 1:17. Como ya lo dijimos, ¿verdad? Que Pablo ahí dice que el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 3:11 lo repite. Y el autor de Hebreos lo retoma en Hebreos capítulo 10, versículo 38.
el tema de vivir por fe. Siguiendo con el tema de vivir por fe en el Nuevo Testamento, la fe o fidelidad es un principio amplio que implica confiar en Dios en todas las cosas y seguir el camino marcado por la verdad divina. Eso es lo que, ¿verdad?, en sí implica la fe. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor en todas las cosas, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Muy bien. Entonces, esa idea es muy importante estarla enfatizando y estarla viviendo también, porque una persona que no vive esa fidelidad, una persona que no muestra ese estar confiando en el Señor en todas las cosas. Por nada estéis afanosos, sino, dice, presentad vuestras peticiones con toda oración y ruego delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A propósito de esta enseñanza, pues es apropiado recordar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Los cristianos son personas que andan por fe, como nos escribe Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Es decir, no nos estamos guiando por nuestros propios caminos autoimpuestos. Ahora que estoy aquí recordando, leyendo esta parte, me estoy acordando de una lectura que hice el día de hoy, que es cuando Saúl ya no tiene a Samuel. Saúl no tiene a Samuel a su lado para que le diga si va a tener victoria o no en la batalla, porque era muy importante saber si Dios estaba de acuerdo con que ellos fueran en batalla contra los filisteos. La ausencia de Samuel le produjo una gran crisis a Saúl. Y Saúl, al no tener palabra de Jehová, al no saber qué hacer, comete el gravísimo error de consultar a una adivina. Y allí vemos a Saúl entonces por medio de la adivina entrevistándose con Samuel. Una cosa muy extraña, pero tiene una gran enseñanza. No vamos a conjeturar acerca de cuán real fue esa aparición, esa visión que tuvo por medio de la adivina que tuvo Saúl. Pero lo que sí podemos ver ahí es que Saúl estaba confiando más en su propia capacidad humana, en su propio camino autoimpuesto. Entonces, ¿verdad? Por eso él, cuando está enfrentado con Samuel en esa visión, supuesta visión por medio de la divina, y Samuel le dice, ¿verdad? No, de aquí no pasas, o sea, vas a perder esa batalla. Y Saúl ahí pues pierde totalmente el ánimo, está a punto de desmayarse porque no ha comido. Y igual, ¿verdad? Él va a la batalla y la pierde y pierde su vida y también pierde su vida Jonatán, su hijo, y los otros dos hijos de Saúl. Muy triste historia, pero que nos deja una gran enseñanza acerca de la importancia de vivir por fe, de entender nosotros de que nuestra vida no la marca la certeza humana, sino la certeza divina. Lo único cierto que tenemos nosotros es que el Señor está presente. Es la única certeza que tenemos, pero no tenemos certeza de cómo nos va a ir el día de mañana. Y no la necesitamos, esa certeza. El Señor
tiene en sus manos el día de mañana. Por lo tanto, es importante esta parte aquí del tema de estos 3 libros, del vivir por fe. Pasando a otro de los temas que está contenido en estos 3 libros, que son Nahum, Sofonías y Habacuc, tenemos que es el día del Señor. Y en referencias anteriores a este día, al día del Señor, en los profetas menores, lo que se ha destacado es el juicio y la destrucción relacionados con ese día. El día del Señor es una expresión que tiene que ver con juicio y destrucción. O sea, el Señor viene a juzgar, viene a destruir. Y Sofonías enseña que no solo sería un día de ira de Dios para los pecadores, sino también es un día de salvación para los justos, para el remanente, para los que son fieles. Muy bien, continuando con el tema del día del Señor, Sofonías enseña esto que acabamos ya, lo hemos dicho ya, ¿verdad? Que el remanente fiel es para el remanente fiel el día del Señor es un día de salvación, es un día de salvación. Por lo tanto, no debe asustarnos. Cuando leemos allá en Apocalipsis capítulo 21, que hay un juicio delante del gran trono blanco y que los libros fueron abiertos para ver los nombres de quienes están en el libro de la vida. Y ese es el día del juicio, pero no es un día temible para nosotros. No es un día temible para los justos, es día temible para los injustos. Ese día ya para nosotros ya el juicio habrá sido hecho en Cristo. Nuestros pecados ya habían sido pagados, ya se había pagado por ellos al morir nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los hijos de Dios no debemos tener miedo de que venga el día del juicio. Vamos a ir entonces ya entrando en la parte final de esta discusión que estamos dando, este comentario del material que nos ofrece Rubel Shelley, eh, eh, abocándonos ahora a una guía de lectura para Nahum, Habacuc y Sofonías. El libro de Nahum, bueno, ¿qué tenemos ahí como guía de lectura? Que el Señor no escatima en su actitud para con el mal. Es decir, Nahum presenta un discurso de un ser, de un Dios que no escatima palabras, ¿verdad? Es decir, que de forma implacable se enfoca contra el mal. Y Nahum en particular profetizó que Nínive, como ya lo dijimos anteriormente, sería objeto de la ira del Señor en forma de una completa destrucción, de la cual se recoge anuncio en Nahum 1, del 9 al 15. Dios le dio a Nahum una visión profética del asedio y el saqueo de los cuales iba a ser objeto esa orgullosa ciudad. Y también que todo esto sucedería como castigo por el pecado, según leemos en el capítulo 3, versículos 1 al 7, y que no se iba a poder evitar, que era inminente, inexorablemente, esto es lo que iba a pasar. Esas son las afirmaciones finales de la profecía. En cuanto a guía de lectura para el libro de Habacuc, tenemos que Habacuc comienza preguntándole a Dios que por qué se tolera el pecado en Judá. Sí, los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Habacuc están dirigidos al Señor preguntándole que por qué toda la idolatría, la inmoralidad que había en Judá
por qué el Señor la estaba tolerando, por qué no hacía algo algo al respecto, perdón. Y la respuesta del Señor es que sí, Él va a hacer algo. Y de hecho está levantando a Babilonia para castigar la maldad de Judá. Y eso lo leemos en los capítulo 1, versículos 5 al 11. Y esto es lo que nos lleva entonces a otra pregunta. Ahora Habacuc está asombrado porque ¿cómo es posible que Dios va a usar gente tan impía como los babilonios para castigar a Judá, que no son tan impíos como ellos? Y todo ese discurso se recoge en el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 1. Y la respuesta se da a partir del versículo 2 del capítulo 2, en el sentido de que Babilonia también va a ser castigada. Y el libro termina con una oración de fe llena de confianza de Habacuc puesta en el Señor, que se recoge en la totalidad del capítulo 3 de Habacuc. Muy bien, pasemos ahora a la guía de lectura para el libro de Sofonías. Tenemos que este libro anuncia el juicio de la tierra en el día del Señor. El juicio vendría sobre todas las naciones, en particular sobre Judá y Jerusalén. Y los pecadores de todos los rangos serían juzgados. Así es. Todo esto lo estamos leyendo en el capítulo 1. Y sería un día que estaba muy cerca. El profeta suplicaba a los hombres que buscaran la liberación del Señor. Ahora, la segunda sección principal del libro enfatiza que ninguna nación escaparía del día del Señor. Capítulo 2, versículos 4 al 15. Y si los paganos iban a ser castigados, Judá también debía esperar su parte del mismo castigo. Y la tercera y última sección del libro mira hacia un futuro, donde habla de su futuro de esperanza, donde un remanente sería reconocido de entre los paganos y sería santificado para el Señor. Israel sería exaltado ante el mundo, y esta es una visión profética de la restauración de los judíos a su tierra natal bajo Zorobabel y Esdras. Esto es lo que está anunciando Sofonías, lo que históricamente ya conocemos que pasó con Zorobabel y con Esdras y también con Nehemías. En conclusión, tenemos que esos últimos tres estudios lo que han hecho es llevarnos a través de los profetas menores, cuyo trabajo precedió al exilio de los judíos en Babilonia. El ministerio de ellos ocurrió anterior al exilio. El tono de ellos fue duro, un tono lleno de reprensión y presagios. Y la impenitencia, el hecho de que no se arrepintieran los oyentes, pues esto hizo inminente, inexorablemente, vino el castigo de Dios. Vamos a estar en la próxima sesión completando nuestra reseña del Antiguo Testamento, estudiando para hacer el mensaje de Dios para los que sobrevivieron y regresaron del exilio, y serían los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchas gracias por su atención y esperamos haberles servido con esta sesión número 8 del curso Reseña del Antiguo Testamento, segunda parte y sesión número 8.